nuestras Biblias en Números, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos de los capítulos 13 y del capítulo 14. Bueno, sí, ya más o menos todos estamos por ahí. Ahí va. Bueno, está ahí atrás. Esa es la Biblia de las Américas. Me gusta mucho esa traducción. No la tengo en papel, pero esa traducción me gusta mucho. Dice así, versículo del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. De ahí saltamos al 17 y leemos hasta el 20, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Saltamos al 25 al 33. Y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades Barnea, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Seguimos hasta el 33. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés. Perdón, la voz me está costando. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, que devora a sus moradores, dice esta versión, mucho más exacta. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Pasamos al capítulo 14, versículo del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Saltamos versículos 22 y 23. Quiero completar la historia. Dios le dice a Moisés, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a mis padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Vamos al 29 hasta el 34. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales ustedes dijeron que serían por presa, yo a ellos los voy a introducir. Y conocerán la tierra que vosotros despreciáis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 39 al 45, para no tomarnos mucho tiempo. Dice, y Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. La Biblia de las Américas dice que el pueblo lloró mucho, volvió a llorar. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les va a salir bien. No suban, porque Jehová ya no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de vuestros enemigos. Y bueno, concluye la historia con que ellos desoyen esa advertencia de Moisés y tienen que, como dicen ahora, corrieron. Lo sacaron corriendo, muchos murieron en esa historia. ¿Ubican esta historia cuál es? La de los 12 espías. Se enseña en la escuela dominical y, bueno, es bastante conocida. ¿Cómo llegamos acá? Todo arranca, como veíamos hoy, en Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Ya no era un pueblo esclavo. Salen con grandes señales, como veíamos hoy en la Santa Cena, y aproximadamente luego de 2 meses de tránsito por el desierto, llegan ahí a la base del monte de Sinaí, Horeb, donde el pueblo va a entrar en un periodo de 11 meses aproximadamente. Destaco este tema de las fechas, ¿no es cierto? Porque algo que podría haber llevado mucho menos, les terminó costando un montón. 2 meses de Egipto hacia la base del monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley, donde se mandan la macana con el Baal, que construyen un Baal, reciben la ley, reciben todas las instrucciones. Pensemos por un momento esto. Generaciones y generaciones criadas bajo la esclavitud, donde sus derechos inalienables, el derecho a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad, o a la búsqueda de su propio destino, no existían. Ellos comían lo que les daban, la renta de su trabajo era apropiada 100% por Egipto, no podían disponer del fruto de su trabajo libremente, no tenían proyección, daba lo mismo morir que vivir, no tenían una norma sanitaria, probablemente todos hacían sus necesidades en el mismo lugar que se bañaban, si se morían de una bacteria, se morían de una bacteria, no tenían nociones acerca de cuidados sanitarios básicos que son dados en el libro de Levítico, por ejemplo, y parte de Éxodo. Vemos cómo Dios ahí, en la base de ese monte Sinaí, se dedica a darle la ley y a educar a un pueblo analfabeto, porque eran analfabetos. Los instruye civilmente, le da una identidad nacional, porque hasta entonces eran, yo creo que vengo de la tribu de Judá, vos, yo de la media tribu de Manasés, yo de Benjamín. Eran tribales, no había una cohesión nacional. Y tenía Dios que formar un pueblo, educarlo en las normas básicas de higiene, educarlo en las conductas básicas sociales. No podés andar codiciando a la mujer de tu prójimo, no podés. No se construye una sociedad con esos valores. Tampoco lo que él tiene, porque eso da lugar a la envidia, y así le da los mandamientos elementales y rudimentarios para nosotros hoy, 7.000 años después, 5.000 años después. Pero en ese momento para este pueblo era una información valiosísima. Pasaron de 0 a 100 en 11 meses. Y Dios los preparó. Y los fue guiando, camino de 11 días, dice, de la base del monte Sinaí hasta Cades Barnea, que es donde sucede esto, Números capítulo 13. Los planta de cara a la tierra prometida y les dice, esta tierra que yo se la prometí a sus padres, y como yo soy un Dios que honra las promesas, se las voy a dar a ustedes. Ustedes no estaban, como veíamos en la Santa Cena, en Egipto ustedes no podían cumplir la ley mía, porque eran esclavos, no tenían libertad. Ahora son libres. Así que esta es la tierra que ustedes ya la tienen en posesión.
tienen que entrar y tomarla. Pero suceden algunas cosas, pasaron cositas en el medio. Por ejemplo, y empezó la duda. A ver si la diapositiva me ayuda. Ahí está, perdón, quiero detenerme. El título del mensaje, yo no me gustan mucho los títulos, pero es un resumen. Es ser libres versus vivir en libertad. Yo pensaba hasta hace muy poco que era lo mismo, ser libre de algo, que vivir en libertad, pero no. Me di cuenta que si bien son vinculantes, uno no puede vivir en libertad si no es libre, la segunda está condicionada a lo que nosotros hagamos para vivir en libertad. Hay un versículo abajo, que es 2 Timoteo 1:7, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo me encanta. Si quieren seguir. Bueno, acá les comentaba la línea de tiempo, siguiente diapositiva. Podemos pasar esto, no hay ningún problema. Y acá entramos a la primera cosa que sucede con los hebreos. Tenían ya toda la información dada, pero es tan viejo como el hombre la duda. ¿Quién no ha dudado alguna vez? Y es legítimo dudar, y está bien. Y hay un principio cristiano que dice que si dudás, no lo hagas, y está bien, te va a evitar muchos problemas. Pero no podemos quedarnos en la duda. Ahí vemos que, por ejemplo, sus líderes dudaron. En capítulo Éxodo 32:2, no lo busquen, pero en Éxodo 32 sucede que Moisés estaba en el monte Sinaí y pasan los días y no baja. Y el pueblo se empezó a inquietar. Che, Aarón, ya van como 40 días que subió Moisés y no baja. Este no le habrá pasado algo, no sé, allá en el medio del monte solo. Se murió y nosotros estamos acá y no tenemos ley. ¿Viste? Si uno lee la historia del pueblo de Israel recién sacado de Egipto, es como que las emociones escalan rapidísimo. Hacenos un Dios como los que teníamos en Egipto, al cual adoremos, porque para eso nos sacó, no, para adorarle, hacenos un Dios. Y Aarón, que era un tipo igual de formado que Moisés, accedía a prácticamente la misma información que Moisés, en vez de agarrar y decir, no, tranquilos, el Señor está preparando su ley, ya va a bajar, no, lo escucha y le construye un Baal. Manda que todos donen su oro, lo funde y le hace un Baal. Que dicho sea de paso, no es que compró MDF acá en Amianos y hizo algo con un autoperforante en una tarde. No, hubo que juntar las cosas. Tuvo un proceso en esa duda como para replantearse, che, ¿estoy haciendo bien esto? Y sin embargo dudó. Y fue hasta el final, y todos conocemos el desenlace. Baja Moisés, ve que estaba el Baal, tira las tablas de la ley, se enoja, viene un juicio. Aarón dudó. Moisés duda. En Números 11 hay una etapa en esta transición de Israel durante el desierto donde se cansan del maná. El maná era algo, una comida, dice la Biblia, que no existía antes. Se creó para ellos, para satisfacer las necesidades dietarias de un pueblo peregrino en el desierto, donde no hay nada. Si te gusta comer la roca y los cardos, vas a comer eso, pero... Y el maná tenía todo lo que ellos necesitaban, porque dicen que estaban saludables. Pero sin embargo dijeron, che, en Egipto teníamos carne. Cuando estábamos presos y esclavos y privados de nuestros derechos, por lo menos teníamos carne. Pero ahora sos libre, hermano. Sí, pero teníamos carne. Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto, que ahí teníamos carne y teníamos... Se cansa Moisés y vienen las codornices. Y el Señor le dice, ¿este pueblo quiere proteínas? ¿Este pueblo quiere carne? Yo le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. Y en un momento, en ese versículo que ustedes leen ahí, números 11, 21 a 23, Moisés le dice, Señor, pero son como 600.000 personas, ¿eh? Moisés, ¿vos no viste que abrió el mar delante tuyo? ¿No viste que convirtió el agua en sangre? ¿No viste las señales que hizo? ¿Te va a preocupar por unas codornices? Dios no le dice nada en ese momento a Moisés, porque, y acá está una cuestión que quiero destacar, el carácter de Dios. Éxodo 34. Moisés dice, Dios se revela a Moisés y dice, yo soy tardo para la ira, largo de rostro significa. La traducción literaria es largo de nariz. Si vas a una sinagoga te van a leer eso como un largo de nariz, largo de rostro. Y no es que tiene lo que hablar, sino que es relajado de semblante. Dios es un Dios relajado de semblante, dispuesto a tolerar.
ese tipo de dudas en nosotros. Aun cuando Él se mostró, todos los días renueva su gracia, todos los días es salir el sol sobre el justo y sobre el injusto. Pero aún así nosotros dudamos y Dios dice, no pasa nada. ¿Cuál es tu duda? ¿En qué dudas de mí, Jorge? ¿Qué dudas? ¿Está bien? No hay problema. Yo puedo convivir con eso. Déjame demostrarte que mi mano no se ha cortado para salvación, dice Isaías 50. Déjame demostrarte. Probadme y van a ver. Bueno, surge la duda. ¿Y el pueblo qué hace? No quiero extenderme mucho. Ahí en Números 13. Dios le dice, envía de ti varones. Ya que vos dudás, Moisés, envía varones que investiguen cómo es la tierra. Y siguiente diapositiva. Y ese trayecto que iba, porque era un continuo dinámico, salieron, recibieron la ley, luego de 11 meses preparados, caminaron 11 días hasta Cades Barnea. La idea era que continúen caminando. La duda los frenó, la duda los paralizó. ¿Era legítimo? Hasta ahí, pero Dios la tolera. Y muchas veces nuestra duda disfraza la cobardía. Nos disfrazamos de prudente y lo que no queremos hacer es tomar el paso siguiente para adelante. El Señor dijo que el hombre prudente evalúa las consecuencias antes de emprender algo, ¿no es cierto? Pero tampoco es para que la duda nos paralice y quedemos así. Sobre todo cuando Dios en Éxodo les había dado el detalle exacto de cómo iba a ser la posesión de la tierra. Permítanme leérselos, porque te van a decir, uy, ¿cuánto vamos a leer? Pero lo tengo aquí marcado. Éxodo, un momento. Éxodo 23, del 20 al 33. Fíjense que ya desde Éxodo 23 Dios le dice cómo iba a ser el proceso de la toma de la tierra. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ya está preparado. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados por Dios, para buenas obras, la cual Él ya preparó de antemano. Ya está el camino armado. Uno tiene que simplemente transitar. Y versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, los cuales yo haré destruir. Mucho antes, Dios ya le dijo cuáles eran los pueblos, pero sin embargo Moisés dijo, che, fíjate de cuáles son los pueblos que están allá. Ya te dijo Dios cuáles eran. ¿Vos dudaste? Mandalo, 40 días más, que inspeccionen, que te saquen la duda, pero vos ya tenías esta información. Versículo 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Y no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Básicamente lo que el Señor le dice es, va a haber una explosión demográfica de hebreos en la zona. Yo los voy a colocar ahí y ustedes se van a reproducir. No voy a sacarlos a todos para que la tierra quede desierta y esa tierra donde fluye leche y miel sea copada por bestias. Los cultivos se pierdan, las viñas carezcan de cuidado y se sequen. No voy a meterte en un lugar donde tengas que volver a empezar todo de cero. Te lo voy a dar completo. Y les dice exactamente cómo iba a ser. Ustedes van a entrar, se van a reproducir. Lo que está haciendo los musulmanes hoy en Europa. La guerra sin arma, la invasión sin arma. Están entrando y se reproducen a una tasa de 6:1. En 3 generaciones reemplazan la generación europea. Y esto es más o menos lo mismo. Está diciendo, vos vas a entrar, te vas a reproducir y vas a copar la tierra de esa manera. Y continúa diciendo, en esta tierra que vos vas a habitar, no hagas lo que hacen ellos. O sea, estaba todo dado. No había por qué dudar, pero sin embargo la duda los dejó ahí en Cades Barnea diciendo, chequemos. Y el Señor los chequean, porque dice, siguiente diapositiva, antes de que vos pases a la acción, antes de que tomes una decisión, sácate la duda. Entonces viene la etapa del diagnóstico. Todas D, no sé si se están dando cuenta. La duda, luego vino el diagnóstico. Y entraron los espías y volvieron, dieron el feedback a Moisés, dieron la devolución.
Y dice, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Vos sos el especialista en la miel, tenemos acá una eminencia. Yo creo que para que la miel fluya en un lugar tiene que haber una abundancia de, claro, de flores, donde las abejas hagan sus cositas. Y para que la leche fluya de manera abundante, sobre todo en una época que no había medios de conservación, sino que fluya, las vacas no todas estaban destinadas a la faena. Debía haber vacas lecheras también. O sea que en lo que era ganadería era abundante y en lo que era agricultura era una locura. Dicen que el ramo que trajeron, el sarmiento que trajeron, lo tenían que traer entre dos. Y si eran espías, no se han adentrado mucho en la ciudad. Seguramente sacaron de la periferia de la ciudad. Entonces han sacado quizá no de lo mejor trajeron, pero trajeron y dijeron, che, mira lo que es esto. Ciertamente acá fluye leche y miel. Es verdad. Pero, siempre está pero, la gente que habita ahí son todas esas personas que ya sabíamos que iban a estar y que Dios dijo no iba a entregar delante nuestro, es gente muy poderosa, no vamos a poder. Ese fue el diagnóstico. Pero no fue todo el diagnóstico porque todos sabemos de que hubo dos, Caleb y Josué, que dijeron, sí, loco, está difícil, pero si Dios está con nosotros, Él ya dijo que la iba a entregar, vamos. Para mí Caleb era re picante, le encantaba las piñas, porque dicen que a los 80 años seguía levantando espada para ir a la guerra. Para mí era así, le gustaba. Pero al margen de esa nota, Dios en su bondad nos permite la duda y nos permite que nosotros corramos nuestro propio diagnóstico de las cosas. No quiere cristianos autómatas. Ok, necesitas hacer un análisis de la cuestión, analízalo, fluye leche y miel. ¿Y qué más viste ahí, espía? Que es una tierra que devora a sus moradores. La Biblia de las Américas lo traduce como una tierra que devora a sus moradores. Hay dos palabras, devorar y morar. En general es el hombre quien explota la tierra y devora el fruto de la tierra. Y acá ellos dijeron, che, es una tierra que nos devora. ¿Qué significa? ¿Que vos entras ahí y te morís? No, es una cultura que te absorbe. Y Dios ya había advertido con eso. La palabra moradores y no habitantes significa de que la persona que está ahí hace más que habitar. Se identifica socialmente, culturalmente y con las prácticas de esa ciudad. Entonces, el diagnóstico de los espías fue, hace 11 meses el Señor nos viene diciendo que no caigamos en la idolatría y esta ciudad a la que vamos está llena de idolatría. No vayamos, porque vamos a pecar. Y muchas veces nos pasa eso, no compartamos espacio con alguna gente porque hay ocasión para pecar. Sí, hay ocasión para pecar. Pero Dios no nos mandó a que nos pongamos en un gueto. El propósito de Dios de introducir este pueblo con su ley, un pueblo liberado, esclavo y analfabeto, Dios le da una ley muy por encima de todos los demás pueblos que existían en ese momento. Es, yo te voy a meter en una tierra y vos vas a elevar el estilo de vida que se lleva ahí. Vos vas a iluminar la manera de vivir que hay en esa tierra. El sentido es que vos rescates esa sociedad donde vos te vas a insertar. Yo ya te di las herramientas y te doy la victoria para eso y que lo hagas. No es una excusa que allá haya pecadores como para que yo no vaya para ese lado. Vos vas a ir porque tenés todos los instrumentos para que seas un agente de transformación ahí. No para que te comportes como ellos, sino para que redimas esa tierra y cumpla el propósito por el cual yo te saqué de Egipto. Para que puedas desarrollar toda esta ley que yo te doy y vivir en libertad. Y vuelvo a leer una tierra donde fluye leche y miel y pienso en la dieta que llevaban ellos en el desierto. Maná todos los días. Y cada tanto un shock de proteína con codornices. ¿Querés agua? Y bueno, va a salir agua de una roca que es saludable, pero fíjense todas las cosas, todo providencial, todos cuestiones extraordinarias. Y muchas veces digo, ¿qué pasa en la vida cristiana que siempre andamos de espasmo espiritual en espasmo espiritual? No fluye en nosotros la leche y la miel, no hay un desarrollo constante, no hay una vianda sólida. Dice Pablo en Corintios, le tuve que dar a beber leche cuando ya estaban para comer vianda, porque son niños espirituales. ¿Qué sucede muchas veces que nosotros
basamos nuestra vida cristiana solo en maná y en actos extraordinarios de Dios. Que Dios provee a cada día el maná, pero el maná es un tiempo, hasta que vos empieces a andar en las buenas obras que el Señor programó para vos en Efesios 2:10. Porque el plan dietario del Señor para nosotros no es maná, ni agua que sale de la roca, ni codornices, sino leche, miel, sarmientos abundantes, una vida estable, establecida. Y que donde nosotros estemos, seamos luz, elevemos la conversación en el lugar donde estamos. No que nos retraigamos, cada vez perdemos más lugares en los lugares donde estamos, en el trabajo, en la facultad o en donde sea, en el negocio o lo que sea. No, me retraigo porque no voy a integrarme. No, metete, integrate y transformá. Era el propósito, para eso te di la ley, para eso, para que vos la cuentes y seas de transformación y bendición a donde entres. Y muchas veces la comodidad y el hecho de estar saciados hace que uno baje la guardia. Estoy en la zona de confort y pasa lo que dice Pedro 5:8. Estad, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, a quien devorar. Y yo personalmente durante mucho tiempo digo, Señor, ¿por qué no matás al adversario del diablo y listo? Sería más fácil para todos. Pero no es el carácter de Dios así. Dios forja la personalidad y la fe. La fe de cada uno tiene que ser forjada. No es una cuestión dada y cómoda. Hay que trabajarla. Por eso una cosa es ser libre. Él ya nos liberó. Somos libres, eso es un hecho. Pero vivir en libertad requiere de una disciplina. Requiere de una alimentación basada en leche y miel, no en maná, y en estar atentos. Pero aún así, Dios no se disgustó con su pueblo. Dijo, está bien la duda, hagan su propio diagnóstico, pero en algún momento tienen que tomar una decisión. Siguiente diapositiva. Ahí va. Tienen que tomar una decisión. Y ahí estaba Israel. Números 14, del 1 al 4, cuenta esa decisión. No lo vamos a leer, pero dice, toda la congregación gritó y dio voces y se empezó a quejar y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Y como les dije, las emociones en el pueblo israelita en ese momento escalaban rapidísimo. Lloramos, nos quejamos, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Designemos un jefe y quiero romper todo. Yo conozco un tipo de persona que es así, los nenes caprichosos. Son así. A la primera de cambio, a la primera adversidad, no quiero saber más nada, me quiero retirar, me quiero ir. Y ya dice Dios, versículos más adelante, en Números 14, 22 dice, y me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Queja, llanto, lamentaciones y fatalismo. Esas fueron las decisiones que tomaron ellos. Quejarse, llorar, lamentarse y aceptar un destino fatal que era volver a Egipto. 10 veces. Y ahí están todas las citas, todas las veces. La primera, en el Mar Rojo. Ahí nomás, apenas salen. Éxodo 14. Ni respirar. Habían visto todo lo que habían visto. Llegan al Mar Rojo y dicen, no había sepulcro en Egipto. ¿Por qué nos sacaste para morir acá? Primera recriminación. Segunda, Éxodo 15. Aguas amargas. Loco, esta agua no se puede beber. ¿Para qué nos trajiste acá, Moisés, para morir en el desierto? Éxodo 16. Se quejan por la falta de pan. Dios, en Egipto teníamos pan. Y ahí envía el maná. Éxodo 16, guardan el maná. Y cuando Dios le había dicho, no guardes el maná, porque yo todos los días te voy a mandar fresco. No, por las dudas. Mira si se olvida, ya ve. Allá yo me guardo. No. Recogen maná un sábado, cuando el Señor. La única cosa, un solo trabajo tenían, recoger el maná el viernes para el sábado. Y lo hacen mal también. Otra vez se quejan por el agua, Éxodo 17. En el monte Sinaí, el becerro de oro. Número 11, se quejan ante la adversidad. Otra vez piden volver a Egipto. Número 11, le falta carne. Flan, queremos flan. Hermano, estás en el medio del desierto, sos libre. Y una de las cuestiones que yo veo acá es que vivir en libertad no es para nenes caprichosos. Vivir en libertad es para adultos. Porque vivir en libertad significa hacerse cargo y responsabilizarse y asumir las consecuencias de los actos propios. No es para infantiles, no es para vagos, no es para inmaduros vivir en libertad, pero sí es para libres. Es la responsabilidad de todo libre vivir en libertad.
Es la responsabilidad. Porque la progresión de la queja es realmente es mala. No solamente es mala para uno, sino que en una empresa cuando empiezan los rumores, se baja la moral del equipo, trabajan menos, se afecta el rendimiento. Y en una sociedad, cuando lo que prospera es la queja, es una sociedad de gente inmadura, tristemente. Porque uno quejando no cambia nada, pero sí aceptando cuál es la realidad y adaptándose a ella. Queja, llanto, lamentaciones y fatalismo. Y versículo 4, abandono. Ahí aparece re chiquito, pero bueno, abandono. Busquémonos un líder. Hasta acá el Señor era más de lo mismo. La paciencia del Señor se estaba acabando, pero era más de lo mismo. Pero el versículo 4 es un crack. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. No. Ok, eso es too much, dijo el Señor. Fue lapidaria, porque ya me cansaron. Los puse delante de la tierra que van a poseer. Vieron que no les mentí en absolutamente nada. Y lo único que tienen para decirme es, quiero volver a Egipto. Me desprecian de esa manera. Entonces sucede todo lo que dice después. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar? Y bueno, sus cuerpos caerán en el desierto a raíz de la decisión que ellos tomaron. Pero sus hijos no, sus hijos van a poseerlo. Pero ustedes van a caer en el desierto. Y a mí hay algo que me hizo un crack mientras armaba esto. Continuamente este pueblo libre pide volver a la esclavitud. Y nunca volvió a la esclavitud. Dios les permitió o les bancó todo, pero lo que nunca dejó es que vuelvan a ser esclavos. Pero también Dios dice que Él iba a llenar toda la tierra, acá en el capítulo 14, toda esa tierra la iba a llenar con plenitud y su santidad. Y si hay algo de lo que Dios es celoso es de su santidad. Y no iba a permitir que esta gente incrédula entre a esa tierra. Porque las cosas se van a hacer bien. Dios no se complace en los cobardes. Y estos eran cobardes. Pero tampoco lo iba a dejar que vuelvan a ser esclavos. Entonces les dice, ustedes, todos ustedes, este pueblo se va a depurar. En el desierto van a caer sus cuerpos. Hasta el último de ustedes, mayores de 20 años para arriba, van a caer. Menos mis siervos fieles, Josué y Caleb. Pero todos ustedes que lloraron, se quejaron, todos van a caer en el desierto. No van a volver a ser esclavos, porque ustedes son un pueblo libre. Y digo, wow, qué triste y qué peligroso es para la vida cristiana llevar una vida insulsa en el desierto. Porque yo creo que ese es el peligro más grande que enfrenta un cristiano. La salvación no se pierde. Vamos a ser salvos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya está. Tesalonicenses dice que fuimos... ¿Tesalonicenses? No, Colosenses 1:3 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya está. No hay Egipto para nosotros. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación. Ya somos libres. Pero vivir en libertad, poseer la tierra, andar en las obras que Él preparó de antemano, es una cuestión nuestra y muchas veces tenemos dudas y queremos hacer diagnósticos de las cosas antes de tomar cualquier decisión y está bien y Dios nos lo permite, pero al momento de tomar la decisión, el camino es uno solo, la tierra prometida. No podemos quedarnos en Cades Barnea porque tampoco va a ser así. Es muy triste que nuestra vida espiritual caiga muerta en el desierto y vivir toda una vida en la intrascendencia. Ser un cristiano que está luchando siempre con los mismos problemas. Llego a la noche y le pido perdón al Señor siempre por los mismos errores. Cometo siempre los mismos errores. Se presenta la oportunidad. ¿Cuáles son esas buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros? Tenemos un amigo que necesita que le compartamos del Señor. Compartile. No, soy muy prudente. No quiero atorarlo. Está bien. Hay un dicho que dice, ¿en qué se parecen los crossfitters con los evangélicos? Que lo primero que te dicen es que son crossfitters. No, mentira. Que hacen crossfit, básicamente. Lo digo porque vos sabés. Bueno, es un chiste malo.
Pero no es que uno ande todo el tiempo diciendo, hola, soy evangélico, recibo al Señor, hola, soy... No, no, no. Pero sí uno tiene que estar ahí atento. ¿Cuáles son las buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros? La posibilidad de hablar a un compañero, el orar para que el Señor abra puertas. Le hago este desafío, agarren 5 personas que ustedes quieran que conozcan al Señor y oren por ellas, no para que se conviertan, para que el Señor le dé una posibilidad de hablarle. Es un desafío que, Señor, voy a orar por esta persona para que me abra la posibilidad. Te va a abrir la posibilidad, porque está orando de acuerdo a su voluntad. ¿Qué otra buena obra el Señor ha preparado de antemano? ¿Tengo la posibilidad de discipular a alguien? ¿De tomar un café con alguien? ¿Chequear cómo está? Esa es una buena obra que el Señor preparó de antemano para vos. Disfrutala. ¿Tengo la posibilidad de servir en algo en la iglesia? Ahí está la buena obra que el Señor preparó para vos de antemano. Son cosas concretas. Y muchas más, no sé, por citarte 3 o 4. Porque si no, todo muy abstracto. Bajémosla. No, pero quiero ser prudente. Porque me falta capacitación para discipular. Siempre se puede aprender más, siempre se puede aprender más. Pero hay que arrancar. Cuando Josué se paró delante del Jordán, el Jordán se secó cuando Josué puso la patita en el río. Una vez que puso la patita en el río, se secó. Y el primer paso siempre hay que darlo. Y el Señor va a ir manifestando. Y esa es la reflexión, creo, principal que yo saqué de esta mala experiencia de los espías. Donde muchas veces yo me encontré ahí, en Cades Barnea, dudando, sabiendo que el Señor tenía un montón de buenas obras preparadas para mí. Y simplemente no procedí porque, aún viendo la leche y la miel y lo bueno que era, dije, no, tengo miedo de que si me meto ahí voy a terminar cayendo. Es una posibilidad, sí, pero el Señor te dio toda la herramienta para que no caiga. No, tengo miedo de que si voy ahí no tenga éxito porque las ciudades son fortificadas y la gente es muy grande. Tengo miedo de que si hablo del Evangelio viene una persona que es más inteligente y me da vuelta. Es probable si el Señor dijo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo que no es para avergonzar a lo que es. Sí, al Señor lo crucificaron, no esperemos que a nosotros nos aplaudan. Pero nuestro objetivo es vivir en libertad, no es solamente ser libres, porque si no, nuestra vida cristiana va a ser un tránsito de 40 años en el desierto, y cuando queremos tomar acción en algo, sucede la última parte, que es el desastre, que es como termina la historia, que Israel le dice a Moisés, che, al otro día, lloró de nuevo, dijo, con remordimiento, entremos, tomemos la tierra, nos dimos cuenta que hicimos mal. Y Moisés le dice, no, no vaya. ¿Por qué qué? ¿Por qué no tenían que ir? Si se acuerdan lo que cerraba el texto. Ahí va. Porque Dios ya no está con vos. La gloria se ha ido. Como Saúl en su último momento cuando no mata al rey y viene Samuel y dice, che, ¿qué es este ruido a vaca que escucho acá? No, no, el pueblo se quería traer unas vaquitas y no te dije yo que terminés con todo lo del pueblo. Y está el rey todavía vivo acá. Y dicen que Saúl se le tiró a los pies y dice, no, por favor, reivindicame delante de los ancianos. Y lloró con remordimiento, no con arrepentimiento. Y dice que Dios ya se apartó de Saúl. No lo tuvo más en cuenta Saúl. Ya está. Y de ahí en más, el derrotero de Saúl fue justamente eso, derrota tras derrota tras derrota. Y fíjate que no hay ninguna gran inmoralidad nombrada en Saúl. Saúl no se acostó con la esposa del prójimo, ni nada por el estilo, un montón de pecados que se le adjuntan a David. Saúl no los tuvo, pero fue un hombre que nunca tuvo el corazón conforme a Dios y nunca se arrepintió, siempre veló por él, era una persona que le remordía la conciencia. Y estos tipos acá, en Cades Barnea, le dijeron, bueno, Moisés, ahora vamos. No. Y una decisión tomada, aunque sea buena, fuera de tiempo, es una mala decisión. Porque Eclesiastés dice que todas las cosas tienen su hora debajo del sol y hay tiempo para tomar decisiones. Hay veces que queremos decir, ay, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice también Eclesiastés, para que cuando lleguen los días malos, no digas, ay, no tuve en ellos contentamiento.
Serví al Señor mientras tengas fuerza, mientras tengas la posibilidad de hacerlo. No llegue al final de tu vida diciendo, uy, cuántas buenas obras, cuánta leche y miel me perdí de vivir en mi vida. Me la pasé vagando en el desierto de la vida cristiana. Sí, soy salvo, pero viví gris, viví sin sabor, viví beige. Yo veo el color beige y me resulta aburrido. Viví color gris, nada, insulso. No tuvo sabor mi vida. No transité ni una de las buenas obras que vos tenías preparada para mí. Y fui cristiano y llegué, y cuando llegué al tribunal de Cristo voy a ser salvo, sí, pero como por fuego. O sea, no hay nada para darle al Señor. Y ese es el desafío que quería dejarle hoy con los 12 espías. Que nuestras vidas cristianas no caigan en el desierto, no sean consumidas en el desierto. En términos figurados, ¿no? Poseyamos, tomemos posesión de las obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Vivamos en libertad, que tenga sabor la vida cristiana, no vivamos a maná. Yo sé que es providencia, no vivamos a maná y a aguas que salen de la roca cada tanto, o a codornices. No, vivamos la vida plena y permanente y estable que el Señor ya diagramó para nosotros. Porque se cansó de darnos ejemplos de lo que no hay que hacer y de lo que hay que hacer. La victoria está asegurada, y cierro con ese versículo de Timoteo, porque el Señor no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino que de amor, bondad y dominio propio. Las tres cosas que necesitamos para meternos en una generación que se devora a sí misma, porque hoy la sociedad se devora a sí misma, y ese versículo a nosotros nos da los tres componentes clave para poder elevar la vida social en donde estemos, ser luz en donde estemos y no contaminarnos. No seamos cobardes y animémonos a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos, plena y abundante como dijo Jesús. Gracias.